¿Qué hay, gente? Como bien sabréis, y los que me seguís desde hace tiempo, sabréis que por estas fechas y desde hace ya unos años, cuando vuelvo en agosto o en septiembre de unas vacaciones modestas, pues suelo deciros dónde he estado y la guía para visitar ese lugar. El año pasado, como bien sabréis, fue País Vasco. Este año tocaría Cantabria. Aparte de esto, y desde hace unos meses, pues como voy yendo a campings regularmente, hago reviews de los campings en donde estoy y los puntúo desde un punto de vista subjetivo, claramente. Todo desde mi opinión. Pero para que si vais a visitar ese camping, sepáis o tengáis una idea de cómo es, qué nos ofrece y demás. En este caso, y para no hacer el vídeo tan largo como el del año pasado, lo que voy a hacer básicamente es centrarme en hacer una review del camping donde he estado estas vacaciones en Cantabria. Si queréis saber o queréis ver las cosas que yo he visto o cómo me lo he organizado más o menos, os invito a que me sigáis en Instagram, porque ahí fue donde subí día a día donde he estado en cada momento. Y bueno, una vez dicho esto, y sin más dilatación, empecemos con la review del camping en donde me quedé en Cantabria. El camping en donde me quedé en Cantabria se llama Camping Suances, situado en el pueblo de Suances. Este camping está situado prácticamente en el centro del pueblo de Suances. Está muy cerquita de la playa y aquí viene el punto de la ubicación. Este punto, como ya he insistido en otros vídeos, es muy subjetivo, algo muy personal, es lo que se adapte a vosotros. Personalmente yo prefiero que un camping esté más apartado de lo que sería el núcleo urbano, a 1 kilómetro o 2, tampoco hace falta que esté muy aislado, pero sí es cierto que si a vosotros os gusta el movimiento, ir de fiesta, ir de pubs, pues esto para los que sean de Valencia, la zona de Suances es prácticamente el Gandía de Cantabria. Hay mucho movimiento, algunos pubs, bastante restaurante. Personalmente a este punto le pongo un 4 porque a mí me gusta más que el camping esté más apartado. Os explico por qué. Sí que es cierto que salías del camping y prácticamente tenías el pueblo ahí delante, lo tenías todo al lado, pero también es cierto que por la noche había noches que no se podía dormir. Como ya os he dicho, esto es muy parecido a el Gandía de la Comunidad Valenciana, y sí que es cierto que los miércoles, concretamente, al lado del camping había una especie de parking y un pequeño bosque, un parque, en el cual se llenaba de chavales que iban de fiesta y no te dejaban dormir en toda la noche. Daba igual que lloviera, que hiciese viento, ahí había mucho follón, mucha música, había mucha gente gritando. Luego por la mañana, a la mañana siguiente ibas a dar una vuelta y te lo veías todo muy desastroso, te veías vasos por el suelo, gente durmiendo en el suelo esperando a que les recogiese un taxi. En definitiva, este es uno de los problemas y por lo que yo le pongo un 4. Pasando al mantenimiento. El mantenimiento de este camping era muy bueno, esto sí es cierto, había limpiadoras limpiando noche y día. Sí es cierto que estaba todo muy limpio, apenas había un papel por el suelo y esto se agradece muchísimo. Entonces a esta parte, a este punto, le pongo un 10. Seguidamente, servicios básicos. Pues si teníamos algún servicio básico, no tendríamos wifi en el camping, tenemos fuentes, tenemos un bar y demás, pero esto vendría entrando más en las instalaciones. Teníamos una lavandería, teníamos varios baños, varios tipos de ducha, ahora hablaremos de ello. Pero en definitiva, los servicios básicos sí estaban bastante bien. No de 10, pero le ponemos un 8. Personal. El personal era muy amable y aunque tú fueses allí y no tuvieses electricidad o no contrataras electricidad, ellos se ofrecían para cargarte el móvil en recepción y cuando estuviese cargado, tú mismo vas a por él y luego volvías. Además, recepción estaba abierta hasta las 11 de la noche, que en otros campings lo normal suele ser que cierren a las 9, 9 y media. La verdad es que muy atentos y muy amables. Al personal le pongo un 10. Seguridad. El camping, como ya os he dicho, al estar dentro de un pueblo, pues requiere más seguridad, porque no sabes si la persona que está entrando es del pueblo que va a usar las instalaciones del camping sin haber pagado, o es una persona del camping, con lo cual ellos te daban una pulsera, cual tenías que llevar todo el tiempo, si se te rompía ibas y te daban otra, pero a mí me aguantó todas las vacaciones perfectamente, y también en el coche una pegatina, para cuando entrabas en el coche, que ellos supieran que eras del camping. Además, en la misma recepción había un guardia de seguridad muy atento y muy amable, y a la seguridad le pongo un 10, la verdad, esto no hay ninguna queja. Las instalaciones. Como ya os he dicho, había varios baños, el problema es que los baños que a mí más cerca me daban eran muy pequeños. No la zona de la ducha estaba bien, el problema era que la zona del váter, del retrete, era muy pequeña, tenía que hacer mis necesidades de lado, ¿vale? Porque
de frente daba contra la pared de delante, entonces no estaba nada a gusto. Sí que es cierto que los baños que habían en la parte de arriba eran más anchos, pero bueno, ya tenías que subirte arriba y bueno, si tenías un apretón la verdad es que era una putada. Con lo cual, a las instalaciones le pongo un 6. También es cierto que no tenían piscina, no tenían campo de fútbol. En este punto del vídeo quiero hacer un inciso en cuanto a instalaciones se trata, y es que se me ha olvidado comentaros que el camping tenía barbacoas por toda la zona. Además contaba con un pequeño parque, con unos columpios y demás, y aparte de esto tenía también repartidas por todo el camping zonas chill out. Zonas chill out donde podías ir perfectamente por la noche y demás, y luego también había otra zona chill out con lucecitas, pero esta es más modo pastillero. Opciones de alojamiento variadas. Aquí le voy a poner un 7. Pues sí, tenías el tema de ir con tienda, podías ir con caravana, con camper, o también había mobile homes. No había bungalows y no había caravanas para alquilar. El problema también en este aspecto es que el camping era muy pequeño. O sea, el camping en sí no es pequeño, pero hay gente que se queda allí todo el año y para pasar con el coche, tú lo veías todo muy abarrotado, había mucha gente. Yo lo que estáis viendo lo grabé muy por la mañana para no molestar a nadie, ni grabar a nadie, ni que se notara tampoco que estaba grabando demasiado, pero como veis está todo muy lleno, está todo muy apilotonado, por así decirlo. Esto es algo que a mí personalmente no me gustó, a mí me gusta el espacio libre. Opciones de alojamiento variadas, hay campings que te ofrecen acampada libre, tienen su zona de parcelas, tienen su zona de bungalows y atrás, o en la zona de atrás, como ya vimos en el camping de Peñíscola, tienen una zona de acampada más libre para ir por tu cuenta y pues como que te sientes más en la montaña y demás. Entonces le pongo un 7 por ello. Siguiente punto, actividades y programas de entretenimiento, sobre todo enfocados a niños. Sí es cierto que en casi cualquier camping, cuando vamos a visitar una zona, pues tienen en el propio camping, en recepción, cuando preguntas qué ver por la zona, un catálogo y te pueden orientar bastante bien. Esto sucede en prácticamente todos los campings. El problema es que, como os he dicho, este camping no tenía wifi por todo el camping, sí tenía wifi en recepción. Yo a esta parte le pongo un 0 porque era agosto, yo no vi nada de programas de entretenimiento, ni animación para niños, ni nada de esto. Es cierto que al recepción tener wifi, como ya os he comentado, pues veías delante de recepción, sentados en hamacas y demás, a un montón de niños, eso parecía un ciber. No hay ningún problema con ello, pero bueno, tenían que ir los niños a recepción, estaban de vacaciones y les veías a todos con el móvil y daba un poco de tristeza. Luego sí había algunas niñas que hacían lo típico, ¿no? Unos colgantes, pulseras y las vendían, pero bueno, se tenían que buscar ellos la vida y el entretenerse, ¿no? Que al final un niño se entretiene con cualquier cosa, pero al no tener campo de fútbol, no tener piscina y demás, pues que menos contratar a algún servicio de entretenimiento, de animación o algo por el estilo. Como ya os he dicho, sí es cierto que tienes al lado prácticamente o estás dentro del pueblo, pero estamos valorando lo que tiene el camping. Fuera del pueblo puede haber piscinas, puede haber recreativos y demás, pero no es el caso, valoramos solo el camping. Siguiente punto, el servicio para mascotas, y aquí os vais a sorprender. Si ya habéis visto los anteriores vídeos de esta índole, pues sabréis que el servicio para mascotas, este punto en concreto, no suelo ponerle una nota muy alta, de hecho siempre suspende en este aspecto. Entonces entré a la web porque no pregunté, tuve el fallo de no preguntar, estábamos muy liados viendo cosas y demás, y en la web pone que cobran 3 euros por mascota. No sabía nada más, no quise hacer el vídeo sin tener ligera idea de cómo tienes que tener al perro, si atado por ejemplo, lo puedes soltar, si tienen algún tipo de servicios que entre en este precio, ya que la mayoría de campings te cobran pero no te ofrecen ningún servicio, como viene siendo una ducha adaptada para mascotas o un pipicán y demás, pues suelen sacar un 0 o un 1 como mucho. En este caso me sorprendió bastante, porque al llamar me dijeron que solo se cobraban 3 euros por mascota en temporada alta, no se cobraría nada de dinero en temporada baja y en temporada media, y aparte de esto, según el señor del camping, el recepcionista o el dueño del camping, el que me atendiera, hay también unas duchas adaptadas para mascotas y un pipicán. Esto yo no lo vi cuando estuve allí, el camping es bastante grande de lo que parece y también está muy abarrotado, entonces quizás sí es cierto que quizás sea muy pequeño. Yo no me fijé ni si había duchas para mascotas ni si había un pipicán. Vamos a creer y a confiar en la palabra de este señor. Yo aún así le insistí y le dije, ¿dentro del camping? Y me dijo que sí. Con lo cual vamos a confiar en él, y si es así, pues le pongo un 10 en este aspecto. En pocos campings que vamos a ir viendo más adelante y de los que ya hemos visto, vamos a ver este tipo de ofertas. Que te ofrezcan esto es muy raro. Y ya pasamos al apartado final, el precio. El precio lo veo un poco caro. Sí es cierto que Cantabria no es un sitio barato, y lo comprobamos cuando vamos a Asturias. Este año también hemos estado un poco en Asturias.
Comimos un día en Asturias y ya se notaba mucho la diferencia, tanto de precio como de cantidad. No quiero decir que en Cantabria se coma mal, ni mucho menos, solo digo que es un lugar algo caro. Y además era zona de playa. Yo entiendo que el camping se suba un poco de precio. También entiendo que no te den animación, no tengas wifi y demás, pero que el servicio de seguridad y el personal y los servicios básicos, lavandería y demás, y el mantenimiento tanto el día como la noche, pues cueste un dinero. Yo lo comprendo. Sí que se iba un pelín de precio, pero bueno, al final es algo soportable. Daros cuenta que yo pasé allí concretamente 10-11 días y acabé pagando menos de 500 euros, entre 400 y 500. Un hotel, perfectamente 10 días, puede costarte 3 veces o 4 más. Con lo cual, al precio le pongo un 5, podría ser un poquito más barato, pero bueno, tampoco lo voy a suspender porque te ofrece ciertas cosas que valen la pena, como la seguridad o el mantenimiento. Dicho esto, nota final, la nota media de todos los puntos que se lleva al camping de Suances, un 7. Como veis, pese a llevarse un 0 en actividades y programas de entretenimiento y alguna que otra nota baja, es el camping que de momento más alta le he puesto la puntuación. Otra cosa que quiero decir, a tener en cuenta antes de finalizar el vídeo, es que cuando os vais de vacaciones no busquéis, si os vais de acampada, no busquéis el mejor camping del mundo. Si vais a ver cosas, buscad un camping que esté en una zona estratégica a la hora de moveros por ahí. Cantabria no es una comunidad muy grande, de hecho es la tercera más pequeña de España, pero sí es cierto que si tú te vas a la zona de Santander o a la zona de Santoña, que está a una parte de la costa, y tienes que ir a ver el mirador de Fuente D, pues son 100 y pico kilómetros ir y 100 y pico volver. Además, por unas carreteras que se hacen muy largas. Con lo cual, tenéis que intentar acampar en algún sitio que esté cerca de todo. El camping Suances, si es cierto, y rompiendo una última lanza a favor de este camping, es que está prácticamente bastante centrado. Muy cerquita de Santander, pero también muy cerca de la zona de Asturias, la zona de Fuente D, que está más en la frontera oeste de Cantabria. Con lo cual, dicho esto, ya no os voy a dar más la lata. Si queréis saber cositas sobre Cantabria o os hubiese gustado ver cositas, seguidme en Instagram, como ya os he dicho, más adelante haremos más viajes y así también vais a poder ir averiguando o tener cierta idea de qué va a ir el vídeo dominical de ese mismo finde. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha gustado y os ha servido de ayuda, aunque sea un poquito, ya sabéis, como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle al like y suscribiros. Hasta la próxima.